mensaje hacer una pregunta, que es una pregunta importante que yo creo que todos tenemos que hacernos en nuestra vida, ¿verdad? Y preguntarles a cada uno, no lo vayan a responder, solamente respóndanselo ahí en su corazón. ¿Es para ti importante lo que los demás digan de ti? Cada uno ahí en su corazón, cada uno en su corazón. Vamos a leer Hechos 20, capítulo 20, versículo 24, y vamos a ver aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, que es quien está hablando aquí. Y en este pasaje Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso. Y él estaba a punto de ir a Roma y le habían dicho, le habían profetizado que allí en Roma iba a ser sacrificado, que lo iban a torturar, que iba a pasar muchas cosas malas en ese viaje. Y entonces él dice aquí una de las frases más famosas que hay en la Escritura en cuanto a cómo debe ser nuestra actitud como cristianos, ¿verdad? Frente a lo que sucede a nuestro alrededor y a lo que las cosas dicen de nosotros. Hechos capítulo 20, 24, si ustedes me acompañan y se ponen en pie un momentito más y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y si ustedes me acompañan también, podemos leerlo todos juntos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si nosotros pudiéramos poner de alguna forma, no lo vamos a hacer, pero solamente una suposición, que pusiéramos, en lugar de decir de la forma positiva, como lo dice aquí, ponerlo en forma negativa, ¿no es cierto? El versículo podría ser algo como esto, ¿no es cierto? Podría ser, pero de todo hago caso, y mi vida es preciosa para mí mismo, y por eso no puedo acabar mi carrera con gozo, ni el ministerio que recibí del Señor Jesús, ni tampoco puedo dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Podría ser algo así, como eso, ¿verdad? Si hago caso de todo lo que sucede a mi alrededor, si hago caso de todo lo que dicen de mí y de lo que la gente opina de mí, nada de lo que Dios me pide hacer, ¿verdad? Terminar la carrera, cumplir con el ministerio que Dios me ha dado y dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No sería posible hacer nada de eso si es que nos fijamos y si es que hacemos caso, como dice allí, de las cosas que la gente dice de nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos llama a poner nuestra mirada solamente en Él, ¿verdad? Él dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en el Señor Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Él es el que nos salvó, Él es el que nos redimió, Él es el que dio su vida por nosotros y es en Él solamente en quien podemos poner nuestros ojos, nuestros oídos, todo enfocado solamente en Él. Pero qué difícil es eso para el ser humano. ¿Y sabe por qué es difícil para nosotros? Porque hemos sido formados así,
¿verdad? Nuestros padres nos formaron así. Para nosotros desde chiquitos era importante lo que la gente pensaba de nosotros, amén. Y entonces por eso el papá decía, peínate, el papá decía, ponte la ropa más bonita porque va a venir visitas y porque, y límpiate los mocos porque estás feo. Todo eso fue formado en nuestra vida. Cuando fuimos a la escuela, ¿no es cierto? Los profesores veían nuestra apariencia, veían y en ese tiempo los profesores le daban reglazos a uno. ¿Cuántos de ustedes le dieron reglazos a los profesores? Bueno, yo recuerdo que a mí sí me daban todavía en esa época, ¿no es cierto? Uno llegaba ahí medio mocoso, medio descachalandrado y el reglazo ahí es así como fuimos formados. Y por eso para nosotros es importante lo que la gente piense de nosotros, lo que la gente crea de nosotros. Y por eso nos arreglamos, por eso nos vestimos, por eso nos cortamos el pelo, por eso tratamos de oler rico, porque para nosotros es importante la imagen que transmitimos y lo que la gente tiene que decir de nosotros. Pero entonces, hay tres cosas que quisiera que consideráramos respecto a esto, en cuanto a lo que no tenemos que hacer caso, ¿verdad? Y la una cosa es lo que la gente dice, lo que los demás dicen de nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que de ninguna cosa hagamos caso y no debemos hacer caso de ninguna cosa de lo que la gente piensa o de lo que la gente opina de nosotros, ¿verdad? Me van a decir, pero pastor, ¿por qué no? Si es importante para nosotros lo que la gente piense, es bueno que la gente piense que somos inteligentes, es bueno que la gente piense que somos guapos, es bueno que alguien se acerque y te diga, oye, qué bonito o qué bonita que has venido hoy día. Eso es importante, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice, de ninguna cosa hago caso, es eso lo que significa. No hacer caso de ninguna cosa de lo que la gente piense respecto a nosotros, ¿no? Una cosa demasiado común en las iglesias hoy día son los chismes y la murmuración. Y no digamos hoy día, en la época del apóstol Pablo, cuando él escribió esto, era muy común también, ¿verdad? Los chismes. Ustedes recuerdan que Pablo en algún momento de su vida hace un alto y él dice, mire, todo lo que dicen de mí, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir, y me han calumniado, y me han azotado, y me han dicho que no soy apóstol, y tantas cosas que la gente decía de él, y era el apóstol Pablo. No estamos hablando de cualquier aparecido por allí. Era el apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gente lo despreciaba. Los mismos compañeros de él, ¿verdad? Lo despreciaban. Con Pedro se peleó. Ustedes recuerdan la pelea que tuvo con Pedro. Y ahí a Pedro tuvo que decirle hipócrita. Se dijeron así, se trataron un poquito fuerte, ¿verdad? Y Pablo, con todo eso, él casi al final de sus días termina diciendo esto, pero no hago caso de ninguna cosa de lo que la gente pueda decir de mí, ¿verdad? Porque la gente puede decir muchas cosas de nosotros, pero eso no es lo importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que la gente dice de nosotros marca cosas en nuestra vida que no deben ser marcadas, ¿verdad? La opinión o las palabras que dijo tu padre respecto a ti, ¿sí?, pueden haber marcado tu vida de una forma tan increíble que hasta hoy día tú puedes llevar arrastrando eso, lo que un padre o una madre dijo de ti. Por eso nosotros como padres tenemos que ser muy cuidadosos con los niños, ¿verdad? A veces le decimos a ni no sea bobo, o qué burro que eres, ¿no es cierto? Y lo que hemos dicho siempre es, si usted le dice así, en un año el niño va a estar rebuznando. Porque las palabras que los padres les dicen a los hijos marcan la vida de ellos, marcan la vida. Y todo lo que nosotros les decimos a ellos tiene que ser positivo, tiene que ser de bendición.
Nunca podemos decirles a ellos una palabra que tenga que ver con algo que puede ser considerado una maldición, ¿verdad? Yo les he contado, mi padre marcó mucho mi vida en eso. Él a mí me dijo muchas cosas que me hirieron, y me hirieron tanto por tanto tiempo que hasta cuando yo me casé, yo creía esas cosas que me decía mi padre, ¿verdad? Y Susi fue la que un poquito me convenció de que no era así, de que no era lo que mi padre decía que yo era. Pero durante muchos años, yo me casé de 24 años. Y a los 24 años Susi tuvo que trabajar conmigo en eso, para decir, no era como te decía tu papá. No eres así, eres diferente, mira esto y esto y esto, ¿verdad? Y yo batallé con eso. Las palabras que un esposo le puede decir a una esposa pueden llegar a ser tan hirientes que esa mujer puede vivir durante toda su vida con esa palabra que una noche el esposo le dijo enojado porque estaba trastornado, porque venía peleando con alguien en su trabajo, o porque la esposa no cumplió con algo que debía cumplir, o porque no hizo algo que debía hacer, ¿verdad? Y hemos visto mujeres que durante toda su vida han quedado heridas con una palabra, una sola palabra que el esposo les ha dicho. Y lo mismo el hombre, ¿verdad? En nuestros errores de juventud, muchas veces hemos dicho cosas que nos hieren. Y lo bueno es que nosotros los hombres nos olvidamos rápido, ¿no es cierto? Pero las mujeres no. Las mujeres perdonan pero no olvidan. Ese es el dicho, ¿verdad? Perdóname, mi amor, no debía haber dicho eso. Sí, está bien, te perdono. Pero cuando algo pasa después de unos 10 años o 20 años, ahí le sacan a uno la contabilidad, ¿verdad? Y le dicen, mira, me hiciste tantas y me debes tantas todavía. Y eso es lo que marca la vida de nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no hagan caso de esas cosas, no hagan caso. Toda la murmuración, todos los chismes, todas las cosas que se ven en las iglesias, que se ven en los trabajos, no hagan caso de nada de eso, ni siquiera los escuchen, ¿verdad? Por eso es que la palabra nos insta a, ni siquiera, dice el apóstol Santiago, es tan fuerte en esto cuando dice, ni siquiera se sienten a comer en la mesa con esas personas que son murmuradores, que son chismosos, que les gusta el cuento, que les gusta el chisme, que les gusta hablar mal de otras personas. Ni siquiera se sienten a comer al lado de ellos, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, no hagan caso de esas cosas, no hagan caso de lo que la gente dice. La gente puede decir cualquier cosa, pero eso no es importante. La otra cosa que debemos tomar en cuenta es que no debemos hacer caso de lo que el enemigo puede decir respecto a nosotros, o las palabras o las ideas que el enemigo puede meter en nuestra mente. Es algo que no debemos hacer caso tampoco. El enemigo no se presenta delante de nosotros como cristianos, hermanos, y eso se lo repito y se lo repito las veces que sean necesarias. No se presenta delante de nosotros con cacho y con cola, con cachos y con cola, ¿sí? Delante de los cristianos, dice la palabra de Dios, el enemigo se presenta como ¿qué? Como un ángel de luz, como un ángel de luz, bien vestido, con su mejor traje, con las mejores palabras, con las cosas más bonitas, con las mejores luces, con la mejor música. Se presenta y te confunde y te hace creer cosas que no debes creer, cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Ya? Miren con Eva, ¿qué fue lo que hizo? Se le presentó y ¿qué le dijo? Le dijo la palabra de Dios, pero se la cambió un poquito, ¿verdad? Luego fue donde el Señor Jesús, al Señor Jesús no se la cambió, ¿o se la cambió? No se la cambió nada, porque era el Señor Jesús, y el Señor Jesús sabía la palabra, ¿verdad? Y entonces no se la cambió nada, pero fue con la palabra, pero manipulando, ¿verdad? Sí, con que
El Señor dice que va a mandar ángeles para que te protejan y tu pie no tropiece con piedra. Lánzate de aquí a allá y no te va a pasar nada. El Señor va a mandar ángeles. ¿Es verdad eso? Amén. Sí es verdad. Sí es verdad. Pero la forma como lo planteó era manipuladora, que es lo que hacen hoy día todos esos hombres usados por el enemigo para manipular la palabra de Dios y para hacerte creer cosas que no son correctas. Manipulan un versículo, manipulan una palabra, manipulan lo que el Señor ha dicho, de manera que tú creas algo que no tienes que creer y que no está en la palabra de Dios. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, ¿verdad? Por supuesto, el enemigo trabaja todos los días también metiendo cosas en nuestra cabeza de qué es lo que debemos hacer, de qué es lo mejor para nosotros, de cuál es la mejor elección en cuanto a un trabajo, a una novia o un novio, ¿verdad? El enemigo está trabajando en eso. Pero con nosotros como cristianos está distorsionando y está manipulando la palabra de Dios, y nosotros debemos estar alertas para no hacer caso, como dice el apóstol Pablo, de lo que el enemigo puede decir, ¿verdad? Y la mejor manera de estar alertas es conocer la palabra de Dios. Por eso nos estamos esforzando en esta iglesia en que todos conozcan de alguna forma la palabra de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo una cosa tan chistosa de cuando estaba recién saliendo esto de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que yo espero que ninguno de ustedes crea en esa teología, porque es del diablo, directamente lo digo, es del diablo lo que la teología esta propone. Cuando recién estaba saliendo esto, recuerdo, alguien le dijo a este pastor que estaba diciendo esto, ¿verdad? Pero si el Señor Jesús no andaba en limusina, el Señor Jesús no tenía avión privado, Él entró en un burro a Jerusalén, ¿verdad? Entró en un burro. ¿Y saben qué dijo este pastor? Dijo, sí, pero era un burro 0 kilómetros, porque nadie lo había montado, ¿verdad? Y era un burro último modelo. Y por eso nosotros tenemos que tener carros últimos modelos y lo mejor, porque era un burro de lo mejor. Fíjense ustedes, hermanos, cómo el Señor nos insta a no creer las palabras de nuestro enemigo, aunque sean lindas, aunque sean bonitas. Es que es así como Él se presenta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el enemigo puede decir respecto a ti? Cuando Él viene y te dice y te saca en cara alguna cosa que tú hiciste o alguna cosa que tú dijiste, ¿no es cierto? Y te la saca en cara y te dice, oye, pero ¿qué haces tú aquí hecho el mojigato en la iglesia? ¿Te acuerdas lo que dijiste ayer? ¿Sí? ¿O lo que le dijiste a tu esposa anoche? Y entonces, ¿qué dice el Señor? De ninguna cosa hagas caso. De ninguna cosa hagas caso. Ni de la voz de los demás, ni de la voz del enemigo. Porque nada de eso tiene sentido. Porque si te pones a hacer caso de todas esas cosas, nunca vas a terminar la carrera que el Señor te ha pedido correr. Y nunca vas a cumplir con el ministerio que el Señor te ha pedido en esta iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias por las cosas que el enemigo les ha metido en la cabeza o por la cosa que otros han dicho de él? Y tienen tremendos ministerios en la iglesia, han sido líderes, han sido ministros dentro de la iglesia, ¿verdad? Y se van y buscan otra iglesia. Y allá en la otra iglesia está el mismo enemigo que le habló en esta iglesia, está allá esperándolo, ¿sí? Y es lo que decía el pastor, el pastor, nuestro maestro, ¿verdad? Decía, no hay iglesia perfecta, no la busquen porque no la hay, y si la encuentran no vayan porque la van a dañar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, no hacer caso, simplemente no hacer caso, no hacer caso de lo que la gente está diciendo.
¿verdad? Ponerse aceite para que le resbale todo lo que digan de uno y lo que el enemigo pueda decir de uno. Y la tercera cosa que debemos, y esta posiblemente es una de las más peligrosas de todas, no hacer caso de nuestra propia voz interior, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, hay una teología, ¿verdad? Y hay un teólogo, un tremendo pastor, tiene unas iglesias de la más grande de Estados Unidos, ¿verdad? Escribe libros, sus libros son bestsellers, y es respecto a la teología del yo, le digo yo, ¿no es cierto? La teología del yo, la mente positiva, el pensamiento positivo, ¿verdad? Y él dice en sus libros, lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que vas a hacer y es lo que vas a lograr. Y muchos creen eso, ¿verdad? Creen eso. Y en cierta forma es verdad, pero no para los hijos de Dios. Porque no es lo que tú creas de ti mismo, es lo que crees que Dios cree de ti. Eso es lo más importante, no es lo que tú crees, ¿no? Porque miren, cuando nosotros creemos lo de nosotros mismos, hay un problema allí. Algo no está bien. Cuando yo digo, yo lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de decir con eso? No necesito ayuda de nadie, ni de Dios. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Yo soy capaz de hacerlo. No necesito ayuda de nadie. Yo mismo, ¿verdad? Esa forma de pensar de uno mismo no es correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando Él dice aquí, de ninguna cosa hago caso, Él está tratando de decir también aquí, de que ni siquiera de lo que yo mismo digo de mí mismo, tengo que hacer caso. Amén. Y me refiero a lo que digo de mí mismo positivo y a lo que digo de mí mismo negativo, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos tienen, y lo voy a decir aquí porque Stephanie ahora tiene una forma de pensar diferente y es increíble la forma como ella actúa hoy día en base a lo que cree hoy, ¿verdad? Pero una de las frases favoritas de Stephanie cuando era niña era no puedo, ¿sí? Y le decíamos alguna cosa, no puedo. Y Susi con ella trabajaba y le decía, mi amor, tú puedes, ¿verdad? No éramos muy cristianos en ese tiempo, pero por ahí Susi también sacaba de vez en cuando, decía, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Porque eso es lo correcto. No es que tú puedes, es que es aquel que vive en ti el que sí puede hacerlo. Y cuando tú dices yo no puedo, es correcto, eso es correcto, no puedes hacerlo. Pero nosotros como cristianos tenemos ese poder de Dios para hacer las cosas que son imposibles hacer sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Aún las cosas más sencillas. Porque muchas veces creemos que las cosas sencillas las podemos hacer nosotros sin la ayuda de Dios. Y cuando tenemos algo complicado, ahí sí vamos donde Dios, ¿no? Pero hermanos, aún las cosas más sencillas es necesario hacerlo con Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente no puede comer muchas cosas de las que nosotros comemos, ¿verdad? Y cuando comemos tenemos que decirle gracias, Señor, porque puedo comer esto que estoy comiendo, lo que voy a comer, con gusto y que no me hace daño, ¿verdad? Las cosas más sencillas de la vida necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces cuando decimos frases como no puedo, que son las cosas negativas que creemos de nosotros mismos, el Señor está diciendo aquí, no hagas caso de eso. No hagas caso. Ni de las cosas positivas que puedas creer de ti mismo.
Porque aquí no se trata de autoestima, hermanos. ¿Sí? La autoestima, de acuerdo con la palabra de Dios, no es correcta. Y eso es lo que la psicología propone, ¿verdad? Subirle la autoestima a la gente. Y es lo que este teólogo famosísimo propone también, ¿verdad? Tú eres importante, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Piensa positivo y lo vas a lograr, ¿sí? Pero entonces el Señor dice, no hagas caso, no hagas caso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo conoces el corazón, ¿verdad?, que tienes dentro de ti. Hay cuantas canciones que se han escrito respecto al corazón, ¿no es cierto? Que no se puede confiar en el corazón, que no se puede creer en el corazón, porque el corazón un día te dice una cosa y al día siguiente te dice otra. Porque tu propia mente hoy día piensa de una forma y al día siguiente puede pensar de otra manera. Y por eso dice el Señor, no hagas caso de lo que tu corazón te dice, no hagas caso de lo que tu mente te puede decir. Entonces, ¿de qué es que tenemos que hacer caso? Y esa es la respuesta a todo lo que estamos hablando. Dice Pablo, al final de sus días, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. 2 Timoteo 4, del 6 al 7. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el apóstol Pablo pudo decir, después de haber mencionado esta frase, que él sí terminó su carrera con gozo, que él cumplió el ministerio que Dios le encargó. No hizo caso. Miren, ¿de qué está hablando él aquí? Este profeta llegó donde él y le dijo, así como yo estoy amarrado, te van a llevar y te van a azotar y vas a ser martirizado. Y él está diciendo aquí, no hago caso de ninguna cosa, ¿no? Porque para mí lo primero y lo más importante es lo que Dios quiere que yo haga y lo que Dios quiere que yo sepa y que yo crea antes que cualquier cosa que otra persona pueda decir. ¿Era verdad la profecía que le hizo este profeta? Sí, era verdad, porque cuando llegó a Roma, allá fue donde murió, y allá estuvo preso. Pero él dice, ni siquiera de eso hago caso, ¿verdad? Ni siquiera de eso hago caso. Y entonces, ¿de qué debemos hacer caso? Nuestro parámetro es la palabra de Dios. Lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere de ti, eso es lo que tenemos que hacer caso. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Tenemos pasajes maravillosos en toda la Escritura que dicen lo que Dios cree de mí, ¿verdad? Dígame uno, alguno que le guste, alguien. ¿Qué es lo que Dios cree que tú eres? Especial tesoro, dice la palabra del Señor, eres mi especial tesoro. Dice el Señor, miren qué precioso. Díganme otro, que recuerden. La niña de mis ojos, dice el Señor, es como la niña de mis ojos, la parte más delicada de mi ser, la parte que más cuido. Dice, la niña, eres como la niña de mis ojos, ¿verdad? A mí me encanta mucho esto que dice que soy una perla preciosa en las manos de Dios. Me encanta, porque yo digo, en todo lo que yo soy, en toda mi debilidad, en todos mis problemas, en todos mis conflictos, en todo lo que a veces no soy fiel con el Señor dice de mí, tú eres esa perla preciosa. Es así como Él me ve, es así como Él me ve. Y quisiera terminar con este pasaje, 1 Pedro 2:9. Dice el Señor, y escuchen esto es lo que el Señor quiere que tú creas de ti mismo, aparte de todas las otras cosas que Él dice de ti mismo y que los puedes creer. Pero esto es lo que el Señor dice. Dice, mas
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero leerlos en esta otra versión, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual. Pero ustedes son miembros reales de la familia de Dios. ¿Saben lo que significa eso? La realeza, ¿ya? Ustedes recuerdan, el rey vivía en su palacio con su familia. El sobrino, la sobrina, el tío, todos ellos eran miembros ¿de qué? De la realeza, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí cuando él dice linaje escogido. Dice, ustedes son miembros reales de la familia de Dios, son miembros de la nobleza. Y luego dice, son sacerdotes al servicio del rey. Miren qué tremendo, sacerdotes al servicio del rey. Y ustedes son un pueblo adquirido por él. Dios los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Cuando crees lo que Dios dice de ti, cuando no haces caso de las otras cosas y haces caso solamente de lo que Dios cree, de lo que Dios dice de ti, de lo que Dios quiere de ti, entonces es allí cuando vamos a anunciar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Mientras hagamos caso de los demás o del enemigo o de mí mismo, voy a estar tan ocupado haciendo caso de esas cosas que no voy a tener tiempo para anunciar las maravillas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que no hagamos caso, como dice el apóstol Pablo, y que este ejemplo que Él nos dio sea nuestro ejemplo también para llevarnos a cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. No mires a tu alrededor, no escuches a tu alrededor. Lo que dice la gente de ti no puede impactar tu vida de tal manera que te detenga o te desanime. Lo que dice el enemigo o lo que dices tú mismo de ti mismo no puede pararte. Lo único importante aquí es lo que Dios dice de ti. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.